Para que nos entendamos, va a decir que la adversidad es todo aquello que está en contra a mi bienestar. Todo aquello que está en contra de mi bienestar. Sea mi bienestar personal, económico, mi bienestar de salud, mi bienestar profesional, mi bienestar familiar. Todo aquello que no nos hace vivir a plenitud el bienestar que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Ahora, una adversidad en nuestra vida puede llevarnos a dos situaciones. Número uno es a una situación de autodestrucción, en la cual yo veo todo lo negativo y muchas personas cuando se han visto en situaciones de adversidad se han quitado la vida. Autodestrucción. Muchas personas se han ido a las situaciones de las drogas. Otras personas han buscado malas compañías. Otras personas han buscado la destrucción personal de ellos a través de drogas, alcoholismo, una vida degenerada, pero también le han causado destrucción a su familia. Esa es una de las situaciones. Pero también la otra posición a la cual nos puede llevar una situación de adversidad es una situación en la que nosotros nos afirmamos. Es una situación en la que nosotros aprendemos. Una situación en la cual nosotros nos fortalecemos y nos consolidamos. Pero yo le voy a decir algo. Lo segundo solamente lo podemos lograr si hay alguien que está con nosotros. Y ese alguien se llama Jesucristo. Si Jesucristo no está en medio de nosotros, lamento decir que todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer nos van a llevar tarde o temprano a una autodestrucción. Así que necesitamos nosotros que Dios esté en medio de nosotros. Amén. Segunda de Corintios 4:7 dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, le invito a que lo lea conmigo. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dígale a su hermano, le voy a dar una oportunidad para que le lea este versículo 8 y versículo 9 rápidamente a la cuenta de 2. 1, 2. Estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no estamos destruidos. No estamos destruidos. Por más que el enemigo se levante en contra del pueblo de Dios, puede tenernos en el suelo, pero ¿sabe qué? De ahí nos vamos a levantar con nuevas fuerzas y vamos a hacer la guerra y vamos a mantenernos en pie para vencer. Porque esa es la promesa de Dios. Dice el versículo 7 que tenemos un tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros somos como ese vaso de barro, frágil, que por sí solo no puede. Amén. Necesitamos del Señor. La prueba es el termómetro que mide nuestra fe. La prueba es ese instrumento de Dios. La tribulación es ese instrumento de Dios. La adversidad es ese instrumento de Dios a través del cual usted y yo somos medidos para ver qué tanto estamos creciendo en fe. Así que no menospreciemos las pruebas. No son fáciles, claro que no. Pero tenemos varias formas para reaccionar ante una situación difícil. Le voy a narrar una historia acerca de las reacciones que nosotros podemos enfrentar ante una misma adversidad. La historia es la reacción de la zanahoria, del huevo o del café. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante
y creía que se daría por vencido. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua, colocó en unas zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro tazón y finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta de la hija. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro y luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó: ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer, muy frágil. El huevo, por su parte, había llegado al agua muy frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos, porque después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres como la zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres como el huevo que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido dentro de ti, pero después de una muerte, una separación o un despido te has vuelto dura, rígida, por fuera te ves igual, pero eres amargada y áspera, con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O eres como el grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. La pregunta es: ¿cuál de los 3 somos nosotros? Pero no se apure, ¿verdad? No se preocupe y no pueda decir: ay, a mí me tocó como la zanahoria, porque me veo dura por fuera, pero ya cuando estoy en la adversidad realmente soy un manojo de nervios y un manojo de lágrimas. Pero tampoco se menosprecie si piense que es como el huevo, que por dentro es puro amor y todo está bien, pero después de una situación usted se endurece el corazón y se pone una caparazón y nadie más me vuelve a hacer daño. No importa. Aquí estamos en el proceso de Dios y eso es lo maravilloso, porque Dios nos está convirtiendo de esas reacciones de zanahoria o de huevo para llevarnos a las reacciones del café, aleluya, en donde usted y yo podamos cambiar e impactar el entorno que está a nuestro alrededor y que está lastimándonos y que nos está exprimiendo. Cuando las cosas se ponen peor, ¿sabe qué? Entonces Dios se pone mejor, aleluya. Dios se pone mejor en medio de las situaciones adversas, aleluya. Así que dígale a su hermano: cuando lo tuyo esté peor, tu Dios se pondrá mejor. Dígale, dígale, le doy permiso.
necesitamos entender que todos pasamos por pruebas y que hay un ciclo en nuestras vidas para asimilar esta situación de las pruebas. Las pruebas pasan por unas fases. En primer lugar, la fase de negación. No, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Cómo es posible que me pase a mí? No, a otros sí. Y nos negamos a la situación que estamos enfrentando. Eso es un proceso natural en el ser humano. Cuando nosotros pasamos a la siguiente etapa es cuando comenzamos a asimilar. Tal vez sí me está pasando esto. Tal vez las cosas sí pueden ser tan graves como lo dice mi esposa o como lo está viendo mi esposo. Quizás yo soy el que no quiere verlo. Comienza un proceso de asimilación en mi vida. Después, cuando yo he asimilado, comienzo a confrontar la situación de mi reacción en la prueba. Comienzo a ver cómo voy a reaccionar ante esta situación y me planteo delante de mí las diferentes situaciones. Eso es lo que tiene que ser. Las situaciones que me van a llevar a salir en pie y en gloria de esa adversidad o aquellas decisiones que según mi propia conveniencia o mi propio argumento son las que me van a sacar. Pero entramos en ese proceso de confrontación, de autoconfrontación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y debemos de tener cuidado en este punto, hermanos, porque necesitamos incluir a nuestro Dios en ese momento, en esas decisiones. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo intuyo, no es lo que dicen los índices o los indicadores de desarrollo, es lo que dice la palabra que usted y yo debemos de decir. Amén. Y el cuarto lugar o la cuarta fase es cómo voy a reaccionar. ¿Cómo voy a reaccionar? Las fases anteriores entonces definen si yo reacciono como en la historia, ¿verdad? Ante una situación adversa, volviéndome frágil, quebradizo, volviéndome una persona dura, una persona orgullosa, una persona insensible, o por el contrario, volviéndome una persona firme, segura y parándome con autoridad ante las situaciones. Las pruebas, eso es lo que revelan. Revelan mi carácter espiritual. ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esa situación? ¿Cómo me voy a plantar ante esa situación? Cuando el diablo viene a decirme, estás hundido, estás destruido, nadie cree en vos, sos una basura, no vales ni un 5. Entonces yo debo de mirar a la cruz y ver la sangre del Cordero derramada y escuchar la palabra de Dios diciéndome, con amor eterno te he amado, te he prolongado mi misericordia, mi hijo di por ti, tú eres mi hijo, mi especial tesoro y vales la sangre del Cordero. Yo puedo dejar que Satanás me humille o puedo pararme de frente y confrontarlo. Por ahí decía un predicador, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale a él el futuro que le espera. No te pongas a escuchar el pasado que todos aquí tenemos, porque muchos nos avergonzaríamos. Pero Dios dice que agarró nuestro pasado, borró todos nuestros pecados y los lanzó al fondo del mar. Y no ha habido tecnología en el mundo que sea capaz de explorar las profundidades más remotas del mar. Hasta ahí dice la palabra que Dios lanzó todo lo que nosotros éramos. Así que tenemos dos opciones. Tenemos dos reacciones que podemos nosotros hacer. Pararnos firmes con la autoridad de la palabra o dejar que se nos zarandee y que se nos humille. Pero eso no es lo que Dios quiere. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros. Ese tesoro que está en esa vasija de barro que es usted y yo, es el Espíritu Santo. También revela cuál es mi convicción en Dios, cuánto yo conozco a Dios. Si alguien no conoce a Dios, las pruebas nos permiten conocer una fase de Dios, una faceta de Dios, una forma de Dios. Si alguien pasa por enfermedad, entonces es capaz de conocer